A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa en coproducción de la Unión Nacional de Periodistas con Telesucesos. Nuestro programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Es un honor para este programa contar con nuestro invitado, el doctor Ramiro Rivera Molina. Creo que no le hace falta presentación, pero si ustedes me permiten, quiero dar unos breves rasgos de su formación académica sobre todo, así como de las funciones públicas que él ha desempeñado. Sin lugar a dudas, yo creo que Ramiro es uno de los pocos políticos, o de las excepciones, diría yo, que ha sabido actuar con ética pública, sobre todo en esta vorágine que hoy vivimos. Bueno, él tiene estudios de sociología, es licenciado en Ciencias Públicas en la Universidad Central del Ecuador, es abogado, doctor en jurisprudencia, tiene un diplomado en Derecho Constitucional, es además máster en Derecho Parlamentario en la Universidad Complutense de Madrid. Entre los cargos desempeñados fue el de secretario de la Presidencia de la República, subsecretario de Gobierno, presidente de la Defensa Civil de Pichincha, secretario nacional de Información Pública, ha sido diputado de Pichincha, alterno, luego provincial de Pichincha, concejal de Quito, diputado nacional, diputado también por Pichincha, tiene varias publicaciones en las actividades académicas, directora académica del Instituto de Formación Social, director de la Fundación Ecuatoriana de Estudios Sociales, profesor de las universidades UDLA, UID y Universidad Tecnológica Equinoccial, publicaciones como Los Derechos Humanos en el Ecuador, El pluralismo en el pensamiento de la democracia popular, El pensamiento de León Febres Cordero, Reforma Legislación, Reforma Constitucional, Reforma Política, Más dudas que certezas. Ha escrito varios artículos en libros, en revistas y actualmente es columnista del diario El Universo, realiza consultorías, tiene actividades en el Centro de Estudios Democráticos. Es decir, que es la persona, diría yo, el ecuatoriano, el ciudadano calificado para hablar precisamente de estos momentos de coyuntura que vive el país. Bienvenido, Ramiro. Gracias. Y la primera inquietud que quiero formular es: la renuncia del tercer vicepresidente de la República en el gobierno de Lenín Moreno, ¿qué implica en una democracia? Bueno, una autoridad elegida, en este caso por el Parlamento Nacional, como lo fue Otto Sonnenhösler, podía haber culminado su mandato, o una de las causales para que pierda la investidura es la renuncia. Y no se puede, pues, en este caso, sino respetarla, porque veo que hay personas que como que condenan, que califican o descalifican. La pregunta es: ¿por qué renuncia a la vicepresidencia cuando en los 18 meses que está le ha ido, creo yo, bastante bien, según las encuestas y estadísticas, bien, ¿no? No solamente comparado con dos personas que lindaban la línea roja de la delincuencia, que fueron procesados, destituidos y sentenciados, sino porque, pues, con un gobierno tan frágil y un presidente inmovilizado por su propia conducción humana, el vicepresidente dio un enorme ejemplo de dinamismo, de actividad, de energía, de trabajo, lo cual le puso, pues, en una exposición pública bastante positiva, sobre todo con el manejo de la crisis del coronavirus. Yo creo que vino a dar un oxígeno también, ¿no? Un rostro quizás más amable. Me parece a mí que también abrió puertas para los jóvenes,
para demostrarles y decirles, miren, hay maneras distintas también de hacer la política. Es el vicepresidente que más ha durado también, año y medio, porque el primer vicepresidente duró poquísimo, la segunda en menos de un año y ahora. Esto implica, Ramiro, que respetando por supuesto las decisiones de las personas, pero nuestra democracia se le puede ver como endeble, como adolescente, una democracia madura, y no recuerdo algún ex vicepresidente nuestro, no recuerdo, que dijo que la vicepresidencia es un puesto que está prácticamente de más. No sé, tú eres un estudioso de la política, sería conveniente preguntarte si con estas circunstancias que hemos vivido, sobre todo en este mandato, después de la década, ¿cuán devaluada está esta figura de la vicepresidencia, más allá de que quien lo pueda ostentar? Bueno, el modelo político del sistema político ecuatoriano más o menos es un modelo parecido al norteamericano, a pesar que en el sistema norteamericano tiene usted una unión confederal y una representación del Senado que representa a los 50 estados y el vicepresidente preside el Senado. En el Ecuador antes el vicepresidente de la República presidía el Congreso, como lo es hoy más o menos en la República de la Nación Argentina. Fue, me parece que en el 61 o en el 62, cuando José María Velasco Ibarra en su cuarta presidencia dijo muy enojado porque se había peleado con Carlos Julio Arosemena Monroy, que le dio, digamos, el golpe de Estado y quedó él antes que venga la Junta Militar del 63, dijo que el vicepresidente no era sino un conspirador a sueldo. ¿Por qué? Porque el sistema electoral ecuatoriano fue tan extraño que usted sabe que el vicepresidente se elegía por papeleta distinta. No es que uno votaba por Juan presidente y Pedro vicepresidente de Juan, sino uno votaba por Juan y por Jacinto, vicepresidente de otra tendencia política. Eso es lo que determina, por ejemplo, que en 1968, en la última presidencia de Velasco Ibarra, sea Velasco Ibarra presidente y vicepresidente un guayaquileño. Se me ve el nombre este momento, un gran jurista cuyos hijos son abogados, Zavala Vaquerizo. Él era de otro partido, liberal. Pero eso era una locura. En todo caso, diríamos que en los sistemas presidenciales sí es más o menos común el rol del vicepresidente. En el 79 se le quiso dar otro papel para que no sea un estorbo, un adorno que hacía o no hacía, y se le puso como presidente del Consejo Nacional de Desarrollo, el famoso CONADE, el órgano de planificación. Luego se cambió para que sea el presidente de la República quien le señale las actividades que debe desempeñar el vicepresidente. No ha sido tan inútil, porque diríamos en los últimos 40 años han habido vicepresidentes de enorme relevancia, como Osvaldo Hurtado, que le tocó suceder por el fallecimiento del presidente Roldós, ahora Otto Sonnenhösler o León Roldós Aguilera, que tiene pues una relevancia intelectual respetable en el Ecuador, etc. También hay que recordar en el gobierno de Febres Cordero el rol importante que jugó Blasco Peñavera. Claro, en su momento, pero también se pelearon en algún momento, acuérdese, ¿no? Al extremo que el uno le hizo un libro y el otro le hizo otro libro, ¿no? Pero en el tema de Taura, de alguna manera, correcto, como que se reforzó esa imagen y ese respeto de la vicepresidencia hacia el presidente. Así ¿no? fue. Ahora, claro, la pregunta, todos los días en el Ecuador pasan siempre sucesos, eventos, en fin, la pregunta que todo el mundo se hace ahora es, ¿y ahora quién va a ir a la vicepresidencia de la República? Pregunto yo, ¿el gobierno debe tener un candidato? ¿Es lo correcto? ¿A la vicepresidencia? ¿Lo políticamente correcto? ¿Debe tener un candidato a la vicepresidencia de la República? ¿O es que la terna que tiene que enviar el Ejecutivo va a venir desde otros sectores y el Ejecutivo se va a limitar a receptar esos nombres y va a enviar a la Asamblea? ¿Qué debemos esperar los ecuatorianos? Usualmente lo que se debería entender es que si el vicepresidente fue parte de la fórmula del presidente, y en el caso de su ausencia definitiva, como que suena legítimo que sea el presidente quien elabore una terna.
Así lo hizo, por ejemplo, el propio presidente Lenín Moreno. Así lo hizo Gustavo Noboa Bejarano, que sucedió al presidente Maguad y puso en la terna a 3 personalidades de la democracia popular, en el sentido de que había una cierta legitimidad de aquella organización que había triunfado en las elecciones. Pero la situación era diferente, Ramiro. Sí, yo sé que era muy diferente. Colocaron a un vicepresidente. Acá al presidente Moreno le toca colocar a su 4º vicepresidente. Esperemos que sea el 4º y el último, ¿no? Bueno, claro. Sí, me parece que sí tiene legitimidad para designarlo, ¿no? Y la Constitución mismo prevé un procedimiento constitucional, digamos. El momento en que se ha producido la vacante definitiva, que será el momento en que la Asamblea acepte la renuncia irrevocable, el presidente tiene pues un plazo, me parece que de 15 días para presentar la terna, y si la Asamblea se hace la que no sabe o dilata o porque no hay mayoría, usted tiene un precepto constitucional donde se consagra lo que se denomina en derecho administrativo el silencio positivo, es decir, la autoridad hace silencio y se entiende que ese silencio es que admite el reclamo o la propuesta que se ha hecho. Digamos que la Asamblea en un mes no examina la terna, se dará por entendido que la persona que está primero en la terna, ese será o esa será el vicepresidente. Ahora, Ramiro, eres un estudioso de la política, un conocedor de la realidad ecuatoriana. Hay perfiles y perfiles como en todo. En el gobierno, ¿tú visualizas perfiles probables, posibles, que tengan la capacidad, el conocimiento para ocupar ese puesto? Bueno, no conozco a mucha gente, ¿no? De las 3 personas que se están mencionando, a la única persona que la conozco es a la doctora María Paula Romo, que yo creo que hay que decirle con bastante serenidad, ha dado demostraciones de mucha inteligencia, de serenidad, de prudencia, de ecuanimidad, que son virtudes de las personas inteligentes. Claro, pueden haber también personas inteligentes que exploten, ¿no es cierto? Claro. Que erupcionen, que se desborden por la pasión, pero en este caso, en circunstancias muy difíciles que le ha tocado a la doctora María Paula Romo, yo creo que su desempeño ha sido positivo, tratando de ver desde una óptica de objetividad y no desde un rol político donde con frecuencia la gente sataniza, demoniza, condena o descalifica a todo mundo. Pero quizás dentro de ese rol político, porque es política la decisión que saldrá desde la Asamblea, ¿crees que pueda ella lograr el número de votos suficientes? Porque no nos olvidemos también que ella, desde la función en la que está actualmente, ha sido la que ha manejado, ¿no es cierto?, todas estas piezas, que inclusive se habla que en algún momento hubo un resquebrajamiento, si tú quieres, con el ex vicepresidente ya, ¿no? Recordarás que cuando él se trasladó a Guayaquil, a la provincia del Guayas, en fin, para manejar lo del COVID, ella asumió el liderazgo en el COE nacional, entonces como que hubo cierto tipo de fricciones, ¿no? Y ahí viene la parte política. Puedes tener los méritos, puedes tener el conocimiento y la capacidad, pero desde el ámbito político, sobre todo en un año atípico como este, que ya empieza la campaña electoral, entonces lo que cuentan son los votos para la elección. Es verdad, es verdad. No nos extrañemos que probablemente lo que deba suceder es que la Asamblea no decida nada. Y diríamos que por el Ministerio de la Ley, la primera persona de la terna se consagre como vicepresidente. ¿Por qué? Primero porque tenemos un bloque de gobierno disperso, heterogéneo, despedazado, sin figuras relevantes, sin conducción. Tenemos un movimiento, creo, que ya arrancando la campaña no va a querer aparecer como, digamos, gobiernista. Probablemente los parlamentarios socialcristianos se resistirán. No se olvide usted que en las últimas semanas ha habido una fricción entre la ministra del Interior y una asambleísta del Partido Socialcristiano. Eso cuenta. Entonces, es probable que puedan hacer una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los integrantes, y designar, o que pase el mes.
no sería nada raro en nuestra política ecuatoriana, porque la variable que se inicia este momento es ya prácticamente la campaña electoral. O sea, la campaña electoral se sella de alguna manera con el desistimiento de Jaime Nebot de ser candidato, con la renuncia de Otto Hohenzollern, ¿no es cierto?, donde parece pues que implícitamente hubo algún conflicto. Luego él me parece que ha conservado bastante altura y decencia de respeto al presidente, el presidente mucho más generoso en la carta que le hace el día de ayer, porque el presidente no se ahorra halagos. Yo calificativos creo que, y adjetivos. exactamente, me parece que ahí Lenín Moreno tiene sus virtudes y sus cualidades humanas que hay que reconocerlo, ¿no? No es menos cierto que Otto Sonnenhosler en parte de la renuncia dice: cuando uno desde esa función no puede seguir haciendo algo, es mejor salir. Hay ciertos visos de resentimiento. Ahí hay un hilo más o menos invisible de decir, y ya no puedo seguir haciendo nada más como vicepresidente, o hay otro hilo interpretativo que puede ser lo que yo quiero hacer, solamente lo podría hacer siendo presidente. Entonces hay varias lecturas o interpretaciones que uno puede desarrollar entre frases. Y hay otras lecturas también, Ramiro, sobre todo en las redes sociales, que tú sabes de eso, cómo se maneja, que mucha gente, y creo que son gente joven, como que se sienten un poco desilusionados, porque dicen: ¿por qué aceptó ser vicepresidente si no iba a terminar su mandato? O sea, ¿qué hay entre medio? ¿Por qué se va ahora? ¿No es cierto? Entonces dicen, como que dejan entrever que no está siendo tan honesto y tan transparente, porque en ninguna parte dice, bueno, yo voy a ser candidato a la presidencia de la República. Empieza a especularse ya eso, ¿no? Sobre todo con la decisión de Jaime Nebot de decir: no voy a la presidencia. Entonces, se empieza a especular de que él podría ser una de las fichas del Partido Social Cristiano. Se empieza a especular que en Creo habrían empezado a darse ciertas desafiliaciones para engrosar las filas con Otto. Pero todos sabemos que Otto, o como se llame el ciudadano o la ciudadana, necesita de una estructura partidista. Bueno, para cualquier candidatura. Mariana, hay varios elementos en esto, ¿no? El uno tiene que ver con el poder. Y el sociólogo o el politólogo o el cientista social podrá decir: el poder es algo inherente a la condición humana. Nadie renuncia al poder. Había una frase que decía: el Papa no renuncia, el Papa muere. Solo este Papa alemán es el que renunció, ¿no es cierto? Ratzinger. Exactamente. Y había una frase que una vez escuché una señora dirigente barrial, cuando se discutía este tema, y me dijo: vea, doctor, ¿usted ha visto alguna vez que la gallina huye al maíz? Entonces me dio a entender que cuando usted presenta los manjares o dulces del poder a alguna persona, el poder es irresistible. Porque el solo hecho de que él haya aceptado ser vicepresidente implica o que le guste el poder no como fin, sino como medio de servicio, porque en eso yo tengo que reconocer que el vicepresidente me parece un joven bastante transparente, ¿no es cierto? Auténtico. Se lo ve, se lo nota. Se lo siente. Y si no es eso, pues entonces un hombre muy inteligente o tiene muy buena asesoría detrás o un buen marketing. Ya, se ha producido eso. Eso evidentemente va a alterar el escenario electoral. Yo creo que el escenario electoral ecuatoriano va a ser alterado primero por el COVID. Segundo, por la crisis pandémica y la crisis moral de la corrupción. La gente siente asco por la corrupción. O sea, la gente más o menos está como en el pasado, que se vayan todos a donde mejor les vaya, sin pensar a veces en la institucionalidad democrática. A esto se suma el hecho del desistimiento de Jaime Nebot, a pesar de haber estado primero en todas las encuestas y de 2 o 3 sondeos de opinión que yo he examinado, él era el único que eventualmente derrotaba al correísmo en un escenario de segunda vuelta. Ese elemento está fuera. Obviamente que Nebot está fuera de la campaña electoral presidencial. Pero no es que se ha ido, pues no, porque en eso las flores que le envía Guillermo Lasso no son tan adecuadas, ¿no? Porque envía flores como que
como que son flores de entierro, ¿no? No es así. Él está vivo, lleno de energía y probablemente va a liderar pues una cruzada nacional por el tema de la consulta popular que está formulando, que tiene su connotación positiva. Ahora, ¿qué hará Otto Sonnenhösler? Yo no sé, tiene no sé si 2 o 3 opciones. La primera, sepultarse como candidato del continuismo o candidato de Alianza País, que al parecer eso no va a pasar. Porque él, si bien no lo ha dicho, creo que es este doctor Roldán, que es secretario de gabinete, que ha dicho el gobierno no tendrá candidato y el gobierno no estará en campaña. Digamos que Otto Sonnenhösler no es candidato de Alianza País, a pesar que ponga gente de Alianza País en las listas. Segunda probabilidad, que él construya un acuerdo que le permita tener una estructura política a nivel nacional. Porque la política no es puro voluntarismo, no es solo voluntad. Usted necesita pensamiento, propuestas, personas, organizaciones, estructura, vocerías, bases. Cuadros, claro, base. Ya, ese es el segundo elemento. Él podría hacer un acuerdo con otras organizaciones que le dé bastante fortaleza. Eso no es fácil, porque cada quien quiere tener su grupo o su paquete de parlamentarios a la asamblea. Y la tercera opción es que se vaya en solitario. Él diga, pues todos los políticos son tales y cuales. Él mismo dijo que no es político. Aparecer como un outsider, aunque no lo sea. Aunque cuando la gente dice que no es política, es la más política. Porque claro, quiere distanciarse de lo malo que huele la política, pero está haciendo política, indefectiblemente, inexorablemente. Que se vaya solo. ¿Pero solo con quiénes? Porque la política, Mariana, usted no puede improvisar a la gente. Yo voy a poner un ejemplo que puede parecer a los televidentes tonta, ¿no? Digamos que los aviadores gocen de bastante descrédito, ¿ya? Entonces hay una opinión muy mala de los aviadores, de los capitanes de vuelo. Y llegamos a la conclusión de que en el vuelo que vamos a hacer mañana le vamos a poner al amigo más bonito y más bueno para que pilotee el vuelo a Miami o a Madrid. Bueno, ese avión no va a llegar ni a Miami ni a Madrid. Probablemente se estrella en el propio aeropuerto. Por muy guapo y por muy bonito que sea. Por muy bonito que sea, porque necesitamos gente que sí esté preparada. O sea, si algunos choferes son malos, digamos, violan las leyes, fuman y respetan a los pasajeros o se emborrachan, yo voy a confiar que a mi nieto le lleven al colegio en un bus conducido por alguien que no sea chofer. Yo le digo, no gracias, prefiero sacarlo de la escuela. Entonces, también tenemos que aprender a veces que la política tiene algún momento que ser oficio de profesionalización. Cuando digo profesionalización, no es aquel que va a vivir de la política, no, es gente preparada cuya preparación va a servirle para la política. Porque uno de los problemas que tiene el Ecuador es que improvisamos, pues. O sea, se rechaza al político supuestamente formado y entonces usted le pone pues al futbolista, o sea, que sabe hacer tremendos goles, pero cuando alguien le escribió 3 frases para que lea en la asamblea, empieza a tartalear, no puede leer, y si alguien le critica, entonces es racismo, o a la modelo del último programa de televisión, o al cantante, ya basta. Entre comillas, a los famosos, dicen, ¿no? Claro. A la farándula. A la claro, farándula. Claro. Y ahí están las consecuencias. Entonces eso también habrá que ver. Porque si bien Otto Sonnenhösler es un joven carismático, que se le ve auténtico, que le ha ido bien, que está muy bien posesionado en los electores, si no logra conformar algo sólido, o sea, no solamente cuáles son tus ideas, no solamente qué propones para esto, sino con quién estás. Si no arma eso, bien puede terminar en un fracaso. Con una acotación, que el expresidente es muy joven y tiene todo un futuro para adelante para terciar en política. Acaba de cumplir 37 años. ¿Se imagina? Y yo siempre pensaba que si él culminaba el ejercicio de la vicepresidencia, podía esperar 8 años más, no llegaba sino a los 45, 46, y ya era presidente. Así es. Ya era presidente. Por cierto, a esa edad, pues también hubo gente que llegó a la presidencia, ¿no? Jaime Roldós Aguilera y Osvaldo Hurtado. Y muy jóvenes, ¿no? Y Rafael Correa también, pues.
Un poquito más Más, maduro, un más poquito. maduro, sí, porque ese hizo él que era el jovencito, no. Más joven fue Roldós, más joven fue Hurtado y obviamente la imagen de Jaime Roldós y de Osvaldo Hurtado es inconmensurablemente superior a lo que es del señor Correa. Muchísimas gracias al doctor Ramiro Rivera. Hay tela para cortar con todo lo que vivimos los y las ecuatorianas. A ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.